Bueno, en esta segunda parte del Zoom vamos a continuar con Gustavo Escabuso, que va a dar una mirada de la creación, la posibilidad de creación de este tipo de tribunales desde la doctrina de la arbitrariedad. Bueno, Gustavo es un miembro ya estable del instituto. Con posterioridad, Oscar Cimino también va a dar alguna conclusión respecto a lo que expuso en la primera parte del Zoom. Bueno, cuando quieras, Gustavo, comenzamos. Bueno, bueno, le pido mil disculpas, pero bueno, me surgió un imprevisto, pero bueno, vamos a los hechos conducentes. Lo que charlamos Oscar y yo lo sacamos de un trabajito que hizo el colega Pablo Manili, especialista en Derecho Constitucional, que se llama 100 años de arbitrariedad, desafío de una doctrina centenaria de la Corte Suprema. Aclaramos que lo usamos como base y después le agregamos cosas nuestras, claro está, ¿no? Pero lo importante es que condensa en un trabajo bastante corto todos los puntos que abarca el tema, que es bastante más complejo de lo que yo pensaba. Vamos a arrancar entonces cómo es que se crea la doctrina esta de la arbitrariedad manifiesta. La Corte sacó un fallo el 2 de diciembre del año 1909 en los autos Rey, Celestina contra Rocha Alfredo y otros, donde habilita la posibilidad de que se abre el recurso extraordinario ante una eventual arbitrariedad de sentencia. Y lo hace casi sin querer, digamos, no es que lo hace conscientemente, pero sí sienta las bases para que ese recurso madure y se prolongue. Lo paradojal es que lo abre y confirma la sentencia recurrida, pero abrió con eso la puerta de esta cuestión de la arbitrariedad, sobre todo cuando la Corte interpreta que la sentencia que viene en recurso es un capricho del juez o no tiene un fundamento legal muy claro o no tiene en cuenta determinadas pruebas que deberían ser importantes, etc. Entonces, fue así que lo paradojal es que abrió esa puerta en 1909 y durante más de 30 años no se lo volvió a aplicar. Y si se lo aplicó, no se lo aplicó con el nombre de doctrina, con el nombre de arbitrariedad manifiesta. Esto lo dice algunos autores que, ¿cómo se llama? Que dice que recién en el año 39 se hace un atisbo y recién en el 48 en los autos Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contra Compañía Primitiva de Gas, donde consagra específicamente con todos los nombres la doctrina. Y el problema, que no es un tema menor, porque de la mayoría de los fallos que emite la Corte, algunos autores consideran que el 50% son arbitrariedades manifiestas. Si descontamos lo que son competencias originarias de la Corte, alguna cuestión de competencia o, ¿cómo se llama? O la competencia originaria de la Corte. Pero en general, un 50% es un porcentaje bastante alto para una causal de procedencia del recurso, de este tipo de recurso que está creada jurisprudencialmente. Bueno, el autor lo que dice que es relativamente que no está previsto en forma legal, porque muchas veces se afecta al debido proceso, o sea, cuestiones previstas en los artículos 17, 18 y 28 de la Constitución. Entonces, sería por un lado una creación jurisprudencial, pero por el otro tendría el basamento legal, por lo menos en cuanto al debido proceso. También puede ser que se abra por otras cuestiones. El autor toma como base la enumeración de causales de recursos extraordinario federal por sentencia arbitraria basada en Genaro Carrió, que establece toda una serie de pautas que ha pasado a ser en cierto modo ¿cómo se llama? La enumeración genérica, aunque hay otras posibles, pero fundamentalmente Carrió en su libro del 67 dice,
que es causal de recurso extraordinario por sentencia arbitraria, puede fundarse en el objeto, o sea, por no decidir cuestiones planteadas o decidir cuestiones no planteadas. En el fundamento normativo de la sentencia, por arrogarse el juez el rol de legislador, prescindir de la norma aplicable, aplicar derecho no vigente o dar como fundamento del fallo pautas de excesiva laxitud. En problemas de la apreciación de la prueba, o sea que no se tuvo en cuenta prueba que era fundamental para el proceso y se falla sin tenerla en cuenta. En la colisión entre los fundamentos normativos y fácticos, o sea, hay una incoherencia entre la ley y los hechos que ocurrieron. Y por último, en los efectos de la decisión, por violar la cosa juzgada, o sea, hay un fallo que ya es cosa juzgada y se vuelve a reabrir el tema. Digo, esta es la más antigua, pero que usan casi todos los autores. Hay otras enumeraciones, pero inclusive la Corte ha abierto más todavía. Y lo que hace el autor es tener una visión, un análisis crítico de la doctrina, diciendo que de abrirse tanto la puerta y podemos hasta violentar el principio de, ¿cómo se llama?, de la autonomía provincial. ¿Por qué? Porque todo caso que llega a la Corte se termina federalizando en aras a que, ¿cómo se llama?, de mantener la constitucionalidad de las sentencias provinciales. Entonces, lo que plantea es que tiene que hacerse, pero con bastante calma, bastante, ¿cómo se llama?, prudencia, no me salía la palabra, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque de aplicar excesivamente todos los casos serían federales y de no aplicarlo, cualquier sentencia podía consagrar la violación de la Constitución. Entonces es un tema no inferior. Ahora fíjense que en los antecedentes legislativos solamente hubo un atisbo de modificar la ley 48 cuando asumió Alfonsín, que se conformó una comisión en el Ministerio de Justicia, pero nunca arribó ante proyecto alguno. La última modificación de la ley 48 con motivo de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y esto sigue en el camino de la creación jurisprudencial maya, que tiene una raigambre normativa, ya lo dije, en los artículos 17, 18 y 28 de la Constitución, y el inciso 3 de la ley 48, cuando dice que se pone en contraposición una norma provincial con una federal y el bajo tribunal mantiene la norma provincial por encima del federal, lo que es inconstitucional. Entonces, por eso se habilita el recurso extraordinario. Recientemente, ayer o hoy, salió una sentencia de la Corte con relación a la posibilidad de la creación en la provincia de Buenos Aires de un sindicato policial. Perdón, Oscar, que no lo charlamos, pero me enteré hoy, donde ¿cómo se llama? Justamente la fundamentación que hacen los recurrentes es en base a la arbitrariedad y se remite a otros fallos anteriores. O sea, la Corte, si bien habilita el recurso extraordinario, basándose en el tema de la arbitrariedad, mantiene la normativa provincial de que inhabilita a los policías a tener un sindicato propio. ¿Es de ayer o de antes de ayer? Bueno, conclusión. El autor, o no sé si la querés decir vos, Oscar, yo por mí más o menos tengo expuesto lo que pretendía decir. ¿O querés que siga yo? Bueno, no, vos terminaste, ya está. Sí, más o menos termino, porque lo que me quedaba es cuáles eran las soluciones que el tipo proponía para la doctrina. Así que... como yo empecé antes, porque sí. entonces te voy a decir un poco sintéticamente lo que expuse. Porque todo esto está relacionado con el desafío de la racionalidad o la racionalización. Entonces, ¿por qué? Porque es la única forma de resolver el problema de la Corte, de la innumerable cantidad de expedientes que llegan por vía recursiva. Lo voy a hacer
reducido, como me dijo César, porque lo puse, ¿cuánto era? 7 minutos. Entonces, ¿de qué manera podía racionalizarse estas causas que llegan? ¿De qué manera? Reduciéndola o suprimiéndola. Estos recursos por arbitrariedad de sentencia se deberían reducir o suprimir. Entonces, pero cuando se plantea que se podría hacer contrario sensu, porque si la Corte dispuso que estos recursos, ¿no es cierto?, lo admite la Corte, podría decidir dejarlo de lado a ese fallo famoso que dijo el doctor Escabuso y terminar con esta cuestión. No obstante, esto violaría el principio de la irreversibilidad, porque no se puede suprimir un derecho que otorgó el Estado. Entonces, si se hiciera eso, se estaría lesionando los derechos constitucionales de debido proceso, de derecho de propiedad y de razonabilidad. Pero además, se violaría el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26, que se llama cláusula federal, que yo digo, si lo podemos analizar alguna vez, César, pacto ese, ¿no? Lo de la federalización me parece medio complicado. Entonces, otro medio de resolver el problema sería la creación de un tribunal intermedio, que ya fue propuesto por Jorge Vanossi en lo que fue un proyecto de ley que lleva el número D6055 del 22 del 12 del 2003, que en su artículo sexto propone la creación del Tribunal Federal de Casación. Con competencia, bueno, eso se lo podría después, claro, porque plantea ahí que la sentencia de arbitrariedad lo tendría que atender este tribunal. ¿Por qué? Por no haber decidido cuestiones esenciales planteadas en la causa, prescindir de pruebas decisivas en la sentencia y, por ejemplo, de pruebas inexistentes utilizadas en el juez de la sentencia, fundamentos contradichos por otras cuestiones de autos. Entonces, se plantea eso. Y entonces, Vanossi sigue la clasificación que vos planteaste ahí, Carrió. ¿Está bien? Sí, lo sigue en cierto modo. Es la clasificación clásica. Exactamente. Pero esto es interesante que se pueda aplicar, o sea, producir un nuevo proyecto de ley con los elementos de Vanossi y tal vez mejorarlos un poquito, y el ejemplo de la Cámara Nacional de Casaciones Penal es interesante porque ha reducido la cantidad de apelaciones en la Corte, la Cámara es. Después hay una cuestión de que en el año 1990 se aplicó un principio inverso al que se aplica en Estados Unidos y se crea el artículo 280 del Código Civil y Comercial y Procesal de la Nación, Ley 23774, en donde habilita, ¿no es cierto?, a la Corte a rechazar, perdón, Estados Unidos, ¿qué hacen los jueces de Estados Unidos, de las Cortes de Estados Unidos? Tienen un proceso en el cual ellos dicen cuáles causas van a aceptar y cuáles no. Y en la Argentina es al revés. El tribunal dice cuáles son las causas insustanciales y no fundamenta, por lo cual la rechaza. Entonces, esto, de algún modo, intentó reducir las causas sobre recursos fundados en la arbitrariedad de la sentencia. Consecuentemente,
el artículo 280 no fue muy aceptado, digamos, porque realmente está muy discutido, porque dice que acá hay un principio de inconstitucionalidad de ese artículo. Dije yo que teníamos que ver el doctor Adolfo Rivas, que habla de este tema, la competencia de la Corte, en un libro, en un trabajo, que es en el 2005, parte cuarta, página 1253. Y de Lino Palacio, que también en la primera parte, no sé si vos lo nombraste, en el espacio de asociación, prestaciones sociales de empresas en 1999, fallo, sentencia avisada de la arbitrariedad, surgirá de lo que los jueces tienen apuro por fallar. Y entonces fallan no cumpliendo con un principio que tienen que tener todos los jueces, que es la prudencia. La prudencia de sus decisiones. Virtud principal que debe tener el juez en su fallo. Entonces, la falencia también en la formación de estos señores jueces, que sus fallos son tan equívocos, tan confusos, y entonces si uno lo pone a analizar, si son reiterados en los distintos juzgados, en estos juzgados, nos encontramos que muchos de estos jueces, lamentablemente y peligrosamente, tienen poco conocimiento o ninguno de derecho constitucional y de la teoría general del derecho. Pareciera que estos jueces, a mi manera de entender, no fueron a la facultad. Estas situaciones que producen existencia de arbitrariedad que, por ejemplo, no son sentencias, pero llegan a la Corte porque la Corte la admitió. Entonces, hay excepciones de previo especial pronunciamiento que llegan a la Corte, hay medidas cautelares discutidas en los expedientes, y también sentencias de juicios ejecutivos a premios y otros. Eso abulta y amontona los expedientes en la Corte. Además, y es muy interesante, la mayoría de los letrados quieren llegar a la Corte. No se conforman con la sentencia de primera instancia, de la segunda instancia de colegiada, ni siquiera de la Corte de la provincia de los cuales ellos pleitean. Y entonces quieren llegar allá. Y llegan, ¿cierto? Después, bueno, vemos el resultado de esa llegada. Y por eso, por todo lo que yo le estuve comentando, los juristas, los abogados y todos los que entienden el derecho deberían, de algún modo, ¿cierto?, encontrarle una salida a esta situación, porque tengan en cuenta esta realidad y que se encuentren los remedios para resolver estos problemas, para que los judiciables no tengan inconveniente de que no se cumpla el derecho en sus, o la justicia en sus expedientes. Esa es mi conclusión, doctor Grau. Bueno, muy bien, la verdad que muy interesante la temática que han traído a colación. A mí me quedan algunos interrogantes como para seguir exprimiendo el tema, tenemos buen tiempo y bueno, no sé si alguno de los que está conectado también quiere hacer algún aporte o alguna inquietud. ¿Qué querías decir, Gustavo? No, bueno, a ver, como dije, tomamos como base este trabajo como punto de partida y como toda cuestión jurídica, arrancamos acá y vemos hasta dónde llegamos. Lo que nos motivó a Oscar y a mí tratar el tema es el discurso del presidente el 1 de marzo, donde propone la creación de este tribunal. Nuestro objetivo era originariamente analizar un eventual proyecto que hasta ahora no ha sido presentado, pero lo que nos llamó la atención es que había este antecedente que nosotros ignoramos que lo había, de Vanosa.
Ahora, la cuestión es que lo que plantea el presidente no se condice con lo de Vanosi, un enemigo legal del saber entender, porque Vanosi habla de una instancia por debajo de la Corte. Y por lo que yo colegí del discurso presidencial, él plantearía que estaría como una suerte de la Corte para los temas exclusivamente federales, en eso coincide con Vanosi, y este tribunal de garantía, que así lo llamó, para lo cual tiene que llegar a acuerdos con gobernadores de las provincias, eso es lo que dijo al menos, estaría como última instancia en la sentencia arbitraria. Ahora, el problema que para mí implica en cierto modo una reforma constitucional, tomando en cuenta lo que dice la propia Constitución con respecto a la Corte, y tomando en cuenta lo que la Corte dijo en el fallo Fontevecchia, por ejemplo. En el fallo Fontevecchia se definió como la instancia máxima judicial del país. Por ende, yo no sé si quien resultara perjudicado, no hablemos de que le hacen lugar al recurso, pero suponiendo que rechazaran el recurso por sentencia arbitraria, si no tendría habilitada la instancia de la Corte Federal igual. Digo, Perdón. sí, era lo que quería aclarar, era eso. Un remedio podría ser, si no se llega a la reforma constitucional, a que la Corte admita, autolimite su claro, admita la funcionalidad de ese tribunal, entonces se evitaría las cuestiones de ¿cómo se llama? Que se planteara una eventual reforma. Que se tiene, por ejemplo, de lograr un acuerdo en la Cámara de Diputados para que se reforme la Constitución. Bueno, aparte eso lo veo bastante complicado en este momento. Entonces, yo creo que la Corte, si tiene interés en resolver este problema, porque está con piezas enteras de expediente, pienso que al llegar a un acuerdo entre los distintos partidos políticos y demás, podríamos llegar a que se logre la realización de igual, si me permitís, Oscar, hacer alguna pequeña también acotación de esto. La facultad de crear tribunales es de naturaleza netamente legislativa, ¿no? La Constitución no establece límites a eso, sino que, salvo la Corte, que es el tribunal, digamos, que ya está previsto en la Constitución, los tribunales inferiores podría haber una, dos. De hecho, originalmente, en el modelo de 1853, en nuestro país, hasta el año 1902, había solamente dos instancias, los tribunales de primera instancia federales, no existía la Cámara de Apelación y se iba directamente a la Corte. Ese fue el marco de contexto jurídico en el que se dio la Ley 48. Es decir, el fallo del juez de primera instancia y solamente el fallo de ese juez federal, en este caso, era revisable ante la Corte Suprema de Justicia cuando había casos federales, ¿sí? Los presupuestos del artículo 14 de la Ley 48. La doctrina de la arbitrariedad, como bien dijo Gustavo, es una creación esencialmente pretoriana y ya del siglo XX, y que no es nuestro clausus. El tema es que es muy difícil, y es cierto eso, de que la Corte Suprema siempre es la instancia superior, y lo pongo entre comillas por lo que voy a comentar ahora un poquito más adelante, del país, con lo cual es difícil que se pueda tabicar la posibilidad de que alguien pueda ir a la Corte, y habría otro inconveniente extra al respecto, que tenemos nosotros instrumentos internacionales que han sido incorporados a nuestra Constitución, en virtud del artículo 75, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, que digamos que es uno de los más importantes por la operatividad que tiene, ¿no? Porque tiene constituido una comisión interamericana y tiene constituido una corte, un tribunal de justicia transnacional al respecto. Y es muy clara la doctrina de la Corte Interamericana en el sentido de que hay que agotar las instancias del máximo tribunal del país al que se quiere acceder. Como saben, y esto también hace a la esencia del federalismo, solamente se puede demandar a los estados. Es decir, cualquier causa se demanda a la República Argentina, así sea
incluso un Estado provincial, así sea una municipalidad, así sea, bueno, cualquier otro tipo de sujeto pasivo, se demanda en la República Argentina, con lo cual la máxima autoridad del país debería expedirse. Entonces, hipotéticamente, ante un recurso que se diere ante este tribunal de garantías o tribunal de revisión de arbitrariedades, cabría un cuarto recurso, sería como una especie de cuarta instancia a la Corte Suprema, en donde debería abrir, porque puede haber incluso una arbitrariedad de ese mismo tribunal también. Incluso puede darse la hipótesis actualmente, Pontevecchia es un caso de eso, donde habría también alguna revisión de una sentencia de la Corte. Con lo cual, estamos acá en un tema, bueno, novedoso, no tiene tantos años este tema, y especialmente a partir de algunos fallos, como por ejemplo en el año 2006, de la Corte Interamericana, de ser breve, así puede hablar alguien más, Almonacid Arellano, en donde todos los jueces tienen que hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? A la luz de los tratados internacionales, con lo cual la Corte también sería sujeto pasivo de revisión de su sentencia. Por eso dije, entre comillas, si la Corte era el Tribunal Superior, ¿no? Si nosotros estamos integrando un sistema interamericano de derechos humanos, este es el marco, que fue ratificado años después en las sentencias Hellman 1 y Hellman 2 contra Uruguay, en donde incluso expande el sentido del control de convencionalidad a otros organismos del Estado que incluso pueden no ser judiciales, ¿sí? Es decir, que el Estado y los otros poderes también deben ejercer este control de convencionalidad. Con lo cual es un tema realmente complejo. Está en duda el tema de si realmente puede servir la creación de este tribunal o si en realidad por ahí puede colaborar también en agravar la cuestión, en establecer más plazos para llegar a terminar el juicio. Les quería preguntar nada más, y que sea muy breve, porque hay otros que también quieren preguntar. El tribunal este que propone Vanozzi, ¿cuántos miembros propone? Y si lo propone dividir en salas, porque también es muy complejo. Pero, perdón, solamente hace mención, no dice composición y demás. Pero supongo como está compuesta una sala de casación penal en la cual, de casación como está ahora, digamos, 2 o 3 salas que trate exclusivamente la arbitrariedad, o una sala sola. Sinceramente o sea, no tuvimos tiempo de ponernos a buscar el proyecto, pero lo que me llamó la atención es que hubiera habido un proyecto sobre el tema. Es la primera vez que lo escucho. Lo que veo más práctico y realmente, si el problema es el tema del exceso de recursos por arbitrariedad que ingresan en la Corte, a mí me parece que la solución más práctica desde el punto de vista técnico sería ampliar la Corte y destinar a algunos miembros de esa Corte, porque la Corte podría, y esta es una opinión personal y fundada, podría dividirse en salas y que estudien el caso específico de arbitrariedades, ¿sí? La Corte podría dividirse en salas siempre y cuando sean temas de arbitrariedades, como se da en el derecho extranjero, no así cuando se trate temas de revisión de constitucionalidades, en donde debería funcionar el tribunal pleno. Las funciones que están específicamente encomendadas por la Constitución debería funcionar en pleno. Ahora, los temas de arbitrariedades podría llegar a pensarse alguna división práctica en salas. La división de salas ya está desde previsto incluso la ley 14.271, creo, de la Ollanarte. Establecía la división de la Ollanarte fue el primero que propuso. ¿Cómo? Ollanarte fue el que primero propuso en la época de Frondizi. Exacto. Pasa que ahora es impráctico, porque con 5 miembros es imposible dividir en salas. Pero por supuesto, pero aparte, la cuestión es si después de la resolución de sala no te habilitaría a hacer un planteo ante el Pleno. Un recurso al Pleno, pero solamente en casos muy excepcionales sería. Por eso hay que pensarlo muy bien el tema. Por eso. César, escúchame, acá hay unos cuantos más abogados. Tenemos una buena cantidad. Si tienen algún interés o quieren preguntar algo, me parece que sería bueno que participen si quieren, están acá. ¿Los ves? Sí, están todos. Y acá hay un par de planteos en el chat.
Ah, sí. Hay un planteo acá de Silvana Pérez Salamonte que el artículo 280 del Código es reduccionista y muestra discrecionalidad judicial. Sí, plenamente de acuerdo, no es realmente una obturación. Somos abogados litigantes, ¿cómo vamos a estar en contra de una próxima instancia de apelación o de recurso? Claro. Aparte, perdón, yo en una sola cosa no estoy de acuerdo con el trabajo, y es que dice que hay un montón de recursos. Yo para meter un recurso extraño ante la Corte tengo que respetar la hoja de 25 líneas cuando no hay hoja de 25 líneas, la letra Arial, el tamaño 11, y si no lo cumplís, te lo rechazan in limine, y la única que puede establecer excepciones es la misma Corte. Por lo cual, yo no sé de qué se quejan de tanto laburo, muchachos, porque no es que es tan fácil de meter un recurso extraordinario desde lo formal. Bueno, lo formal se ha transformado también en la tumba del derecho, como decía Exactamente. los socialistas, ¿no? Tienen personal específico en la Corte destinado a la revisión de las líneas, de los recursos, del tipo de letra, que no se exceda la cantidad de páginas, que la carátula esté bien elaborada, lo cual realmente también hace a la calidad de la justicia, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión? Bueno, González Valcarce dice, es un artículo forzado y voluntarista, el artículo 280, y va contra el principio, la primacía del principio de razonabilidad, también en este sentido, ¿no? Eso es claro. El artículo 280 incluso hasta sería inconstitucional, ¿sí? Porque va contra el principio de que toda sentencia tiene que estar fundada, ¿no? Y con la sola invocación de un artículo no es suficiente. En Santa Fe incluso hay un artículo expreso que se sanciona con nulidad si una sentencia no está debidamente fundada, el artículo 95 de la Constitución Provincial. No se te escucha, Gustavo. La cuestión es si con el 280 agotaste o no la vía suprema judicial para acceder a la Comisión Interamericana. Sí. Sí. Hay casos de que la Comisión Interamericana directamente acepta, incluso aún sin el dictado de sentencia de corte, ha abierto instancia en algunos casos cuando la mora, y hay casos en la corte que han estado 5, 6, 7 años, 8 años, y directamente han ido, como no es susceptible de pronto despacho ni de recurso alguno, la corte no tiene plazos, han ido directamente a la Comisión Americana. Después vamos a hacer una charla también de esto, las vías de acceso a los tribunales internacionales, específicamente los del Pacto de San José. Uno no puede ir a la Corte Interamericana directamente, sino que tiene que ir por vía de denuncia ante la Comisión Interamericana, ¿sí? La Comisión Interamericana, después, con un procedimiento también propio, establece la admisibilidad de estas denuncias y ahí va a la Corte Interamericana, en donde el Estado es el demandado. Ha admitido demandas por plazo irrazonable, ¿no? por demora injustificada durante años de una tramitación judicial. Yo generalmente cuando inicio una demanda hago reserva de ir a la Comisión Interamericana. ¿Sí? Me insultan los colegas de la otra parte, porque el artículo 8 de la Convención habla de cuando una sentencia no permite la clara determinación del derecho a la parte en el ámbito civil, laboral, administrativo, habilita el recurso. Así que no es tan complicado de plantear, la cuestión es que después te den corte. Se va a cortar ya, porque queda menos de un minuto. Bueno, ya tenemos temas para próximas charlas, ¿no? Vamos a preparar esto de los tribunales superiores a nuestra Corte Suprema en signo de pregunta, ¿no? A ver, yo creo que sí hay tribunales superiores. No, aparte, te acordás que habíamos hablado de que el caso mexicano, la cuestión mexicana y la cuestión española, entonces podríamos hacer esto relacionado con estos juristas que están, con estos abogados que están en el extranjero.